Buenos días, me llamo Gabriel Wong. Soy arquitecto y artista visual. En verdad, me formé y me gradué, he ejercido como arquitecto, pero de forma paralela y muy accidental, he quedado ejerciendo una segunda carrera como artista. Quiero empezar con esta cita que ven en pantalla, que es de Van Gogh, porque siento que tanto para arquitectura como para el arte, el dibujar es una pieza esencial. Un momentito, por favor. Dificultades técnicas. Ay, ay, ay. Bueno, retomando. Esta es la foto que uso de perfil para eventos porque siento que recopila ambas carreras que llevo en paralelo y un estilo de vida en donde aquí decimos cuando las haces de arquitecto que te pones el gorrito de arquitecto y luego te cambias de gorrito y te pones el de artista, pero yo siento que esas líneas ya han quedado difuminadas hace mucho tiempo. Pero bueno, hablemos de los bocetos. Como arquitecto, el boceto me parece una herramienta muy importante para el pensamiento. De hecho, una de las maneras más inmediatas de externalizar una idea. Las ideas ocurren en nuestros cerebros, en el cerebro de cada persona que diseña. Y pese a que sí hay herramientas tecnológicas muy útiles, yo creo que el dibujo no para de ser la manera más fácil, más rápida e inmediata de externalizar una emoción, una idea o un concepto. En estos casos como arquitectos es complicadísimo. Detrás de cada línea tiene que haber consideraciones de forma, de función, de escala, de materialidad, de ergonomía, de sostenibilidad, de constructividad, y luego está todas las disciplinas que caben encima y somos unos directores de orquesta loquísimos. La carrera de arquitectura me parece particularmente bella porque nos permite analizar un problema desde varios puntos de vista de forma simultánea. Entonces también yo creo que dibujar es esencial porque cuando uno empieza en esas primeras clases de diseño, en esos primeros talleres de diseño, la mayoría tendemos a dibujar plantas, pero realmente hubo un dicho de algún profesor que decía planta es función, pero corte es pasión. Y realmente creo que en la práctica del dibujo tridimensional, de la volumetría, de la relación del ser humano, de la figura humana con su entorno, está el sabor de la arquitectura. Y luego, entre arquitectura y arte, si uno agarra la disciplina de dibujar en una libreta, y soy enfático en esto, dibujar en una libreta no es lo mismo que dibujar en una hoja de papel suelta. Al dibujar en una libreta, llega un punto donde siento que las ideas empiezan a cruzarse. Cuando uno empieza a hacer un rayón dentro de otro, de la nada ideas que parecen no tener ninguna relación o dibujos que parecen no tener una relación a primera vista, empiezan a compaginarse. Personalmente es parte esencial de mi proceso creativo. Y luego después de eso, ocurren imágenes tridimensionales, renders que van a vender un proyecto, y 18 meses después se construye el objeto arquitectónico. Ahora, ahí me parece que es esencial dibujar especialmente siendo arquitecto joven, por muchas cosas. Me ha tocado en mi carrera profesional toparme con constructores maestros de obra, ingenieros viejos lobos de mar, que dicen de los arquitectos, nosotros los arquitectos jóvenes. Ay, estos arquitectos jóvenes paran de ser arquitectos en el momento en el que se va la luz, porque creen que somos tan dependientes de la tecnología que sin ella no sabemos funcionar. Y sí, la tecnología es espectacular, nos permite comunicarnos, proyectar ideas de maneras en las cuales nunca se ha podido en la humanidad, pero siguen siendo eso, herramientas. El arquitecto es uno. Entonces, bueno, pasando de eso, está mi carrera como artista. Aquí estoy yo en la galería más importante de Panamá con la que tengo el placer de trabajar, se llama Galería Habitante. Y esta es una foto que me sacaron con mi esposa
y la fundadora de la galería, doña Vivian Sosa, una gran matrona, matriarca de las artes plásticas en Panamá. Para esta muestra todavía hay ver mascarillas y demás, o sea, estábamos todavía apenas saliendo de las restricciones de pandemia. Y he tenido como artista la posibilidad de mostrar hasta en museos del extranjero. Esta es una obra que mandé para la Bienal de Arte de Beijing. Y las bienales de arte, para quienes no conocen, el nombre bi es de dos y enal de anual. O sea, una bienal es un evento que ocurre cada 2 años. Y mientras más grandes sean las ciudades, normalmente son más prestigiosos los eventos. También he podido mostrar cuadros en, por ejemplo, este de acá, donde está esta piña a la izquierda, en el MARTE, el Museo de Arte Contemporáneo de El Salvador. Y esta en un evento llamado Juanio, que es casi como si fuera la Bienal de Arte de Guatemala. Mi obra de arte es esta que está a mano derecha, bueno, como al centro, a la derecha de la columna, y a la izquierda una obra de un artista, otro artista panameño que se llama Genaro Rodríguez, que también es arquitecto. Lo de las artes y dibujos y todo lo demás llega a un punto que creo que se hace un paquete donde me ha dado la oportunidad de trabajar y estar patrocinado por marcas internacionales como Nike y actualmente Montblanc. Y sí, volviendo al tema de lo de las libretas de dibujo versus las hojas sueltas, dibujar es dibujar, ¿vale? Y se puede hacer con cualquier instrumento. Pero si uno dibuja en hojas de papel suelto, esas hojas se terminan perdiendo. Mientras si uno guarda los dibujos disciplinadamente y lleva a las libretas, llega a desarrollar una relación metódica y constante con una libreta de dibujo. Siento que es mucho más enriquecedor porque uno termina con una pila de libretas que uno dice 2017, 2018, 2019, etcétera. Las libretas pueden llamarse México, Suiza, Australia, lo que sea, pero es algo que es un recuerdo y es algo que uno hace para uno. Como arquitecto, mejor dicho, lo que aprendí en Facultad de Arquitectura, que yo creo que la universidad no es más que una lupa para ver el mundo. Pero bueno, en esta lupa para ver el mundo de Facultad de Arquitectura, aprendí a dibujar y siento que llegué a desarrollar esta relación con mi libreta de dibujo. Y una cosa llevó a la otra y de repente quedo haciendo las actas de consagración del altar de la Catedral de Panamá. Entonces dio la casualidad que cuando se culminaron las obras de restauración, el Papa Francisco estaba en el país, entonces él pudo consagrar oficialmente el altar. En la tradición de la Iglesia Católica se considera que cuando una iglesia es restaurada o las obras de restauración se llevan a cabo, el altar queda profanado y luego hay que reconsagrarlo. Y la verdad es que como artista visual, el boceto, esos primeros rayones de conceptualización, de tener una idea, me parecen claves. Esta es, por ejemplo, una obra donde he tratado de sacar un toro del carácter chino, que significa toro. Los caracteres chinos el chino no es un idioma como el castellano o el inglés, que son idiomas fonéticos, sino que son idiomas a base de caracteres. Los caracteres son evoluciones de pictogramas primitivos que se han usado para describir algo. O sea, en su día, en época de caverna, este era un dibujo que era un intento muy primitivo de dibujar o ilustrar un toro. Y entonces, de cierta manera, para mí, hacer estos bocetos y después pasarlos a pintura es como hacer una ingeniería al revés. Pero bueno, todos empezamos en algún lado. Yo empecé a dibujar cuando tenía 5 años de edad, porque soy de una generación pre-iPad, en la cual mi padre me decía, yo creo que él nada más quería una manera de mantenerme quieto cuando salíamos a comer en un restaurante, que estuviera quieto en una esquina sin molestar a nadie. Así que un día se me acercó y me dijo, oye, ¿quieres aprender a dibujar? Pero lo hizo sonar como divertido y cool, y yo no sabía ni qué era, pero le dije, sí, sí quiero. Y entonces, de niño, empecé dibujando mis juguetes, mis legos y dinosaurios, y luego en el colegio era el niño al que regañaban por entre comillas, no prestar atención por estar dibujando. Pero bueno, luego, cuando llegó hora de elegir carrera, me metí a la universidad a estudiar arquitectura y me sentí como pez en el agua.
Les comparto estos bocetos de un arquitecto que se llama Oscar Chávez. Oscar Chávez es de Chihuahua, un arquitecto mexicano que estudió algo de bellas artes antes de meterse a arquitecto. Y yo veía que él hacía estos dibujos magníficos, espectaculares, en 10 minutos flat, cronometrado, y los hacía con plumilla y todo sin usar el lápiz primero. Y me volaba la mente. Y yo le decía, profe, pero eso está imposible. Y él me decía, claro que puedes. Tira el lápiz y dale tú, y vas a ver que si practicas vas a poder. Y yo era joven e inocente, y me comí el cuento y le hice caso. Literalmente tiré el lápiz a la basura, y ahora que lo pienso, quizá hubiera nada más guardado el lápiz en la cartuchera o lo que fuera. El caso es que le hice caso, empecé a dibujar a plumilla, y esta fue mi primera perspectiva. Y para ustedes que saben algo ya de arquitectura, esta perspectiva es terrible. Hay sopecientos mil errores. La perspectiva ni siquiera obedece punto de fuga. Yo estaba tratando de dibujar este edificio sentado a nivel de calle. Y esto es más como una especie de isométrico, o sea que esto es terrible. Todos empezamos por algún lado. Si me estás escuchando y crees que no puedes dibujar, yo te digo, sí puedes, pero tienes que practicar. Así que, bueno, así empecé yo. Y dibujar, hay gente que piensa que dibujar es obsoleto, y me parece de lo más absurdo. Y técnicamente hablando, la cámara fotográfica, nada en contra de la fotografía, me parece que hay fotos fuertísimas que comunican, que te llegan al alma, pero cuando uno toma una foto, si uno está de viaje o lo que sea, uno agarra, y hoy en día es con el celular, uno agarra este clic, 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 chao, y los chances de que uno vuelva a ver esas fotos son casi cero. Digo, en un viaje uno puede tomar, ¿qué? 2000 fotos, ¿cuándo las vas a ver? Y sí, tomar la foto sale todo retratado perfecto, pero cuando uno dibuja, uno está forzado a observar. La imagen, nuestra percepción del espacio, va de la realidad a nuestros ojos, de los ojos al cerebro, del cerebro a la mano, de la mano a la pluma y de la pluma al papel. Estamos forzados a procesar lo que dibujamos, y el acto de dibujar es algo que, bueno, de hecho, no sé si saben, pero la parte del cerebro que procesa o que analiza las imágenes es la misma parte del cerebro que procesa nuestro entendimiento espacial. Ergo, dibujar es literalmente como hacer pesas para el área del cerebro que procesa el entendimiento del espacio. Y luego dibujar te permite hacer cosas que la fotografía no. Por ejemplo, tuve la oportunidad de visitar el Museo Guggenheim de Bilbao, el de Getty, y hay una instalación de un artista llamado Richard Serra, que me encanta, les invito a buscarlo en Google. Richard Serra hace estas esculturas de carácter, de tamaño monumental, muy enormes, que juegan con la percepción del espacio del observador. Y entonces yo quería sacarle una foto, y salió un guardia de la nada y me dijo, prohibido tomar fotos. Y yo le dije, bueno, está bien, guardé la cámara, le dije, pero ¿puedo dibujar? Y me dijo, sí, hágale. Así que empecé a dibujar, y el guardia pasó de regañarme a asomarse por atrás de mi hombro y decir, oye, no está mal. Entonces, bueno, vivencias del dibujo. Y otra razón por la cual dibujar. De nuevo, para que nadie diga que paramos de ser arquitectos cuando se va la luz. Y de hecho, en la vida real, muchas veces, cuando hay que improvisar, yo no sé por qué, pero el dibujar es algo que es algo tan humano y tanto más fácil de entender que un juego de planos. A veces toca improvisar un detalle en sitio, y me ha tocado por veces rayar un detalle constructivo, un detalle de un empate en una pared a mano alzada con un marcador, y ahí sí me entienden por algún motivo. Una vez tuve una oportunidad de hacer un proyecto inmobiliario de algún tamaño. Yo estaba tratando de hacer todos los planos con un lujo de detalle, y el project manager me sentó y me dijo, mira, te voy a decir la verdad. Tú puedes hacer todos tus pinches planitos, con todos tus detalles y todas tus cositas. Sí, eso está muy bien. Pero te voy a decir la verdad, porque al final del día, luego de que tus planos estén hechos, sometidos, aprobados,
que se abre una ronda de licitación, que se aprueba, se adjudica una licitación para una construcción, que se hace esa puesta de primera piedra, que arranca la cosa de verdad. Al final de todo, esos bellos planos que haces, un albañil los va a doblar en 8 y se los va a poner en el bolsillo posterior del pantalón, al lado de la raja de la nalga. ¿Y qué más tiene dibujar? Al dibujar uno vive el momento. Si un dibujo toma, digamos, entre 10 a 30 minutos, uno está gozando un espacio, llámese una plaza, un espacio interior, uno está viendo, realmente sintiendo, si tiene uno la oportunidad de viajar tanto más rico, porque las sensaciones de cada dibujo cobran vida cuando revisitamos nuestros dibujos. Que si hacía frío, que si hacía calor, que si la plaza estaba llena, niños corriendo, si era tarde, si era de noche, y es creo que parte de la memoria, y una vez uno dibuja algo, hay cosas ajenas al dibujo que cobran vida. Es arte en sí el dibujar. Y el gran arte es todo aquello, según yo, que nos lleva a hablar acerca de tanto más de las cosas que tenemos enfrente. Yo dibujaba porque cuando yo era más joven, cuando uno viajaba, eh, tocaba cargar demasiadas cosas, que si una cámara, que si un mapa, y porque los celulares no eran tan buenos y las cámaras de los celulares, no había smartphones con pantallas táctiles, las fotos que sacaba un celular, un Nokia de esos que parecía un ladrillo, no eran la gran cosa. Entonces, yo simplemente para pasar el tiempo, en vez de estar dándole a las redes, me ponía a dibujar. Y ahora de grande, a veces, en vez de estar pegado a las redes de noche, trato de poner el celular, el cel a cargar en el móvil, o como sea que le digan, a cargar en cualquiera, lejos de mi cama, y me pongo a dibujar o a escribir pensamientos de noche. Y creo que es de las cosas más humanas que pueden haber. Porque creo que las redes sociales, creo que llega a un punto donde son antisociales y nos deshumanizan de alguna manera. Son herramientas útiles, pero las herramientas son para que nosotros las usemos a ellos, no ellas a nosotros. Y así dibujando me iba con mi obsesión y dibujaba todo lo que veía. Si estaba aburrido, dibujaba. Si tenía una comida de algo, la dibujaba. Y entonces, esta obsesión de dibujar todas las cosas, un día me llamó una señora llamada Iliana Sobrino, que es una empresaria importante en mi país, que tiene una empresa que hace condimentos y especies. Y ella quería publicar un libro de recetas llamado Herencias. Y este libro, ella decía que para ella las herencias sí pueden ser quizá, a uno le dejen el dinero, quizá propiedades o cualquier cosa, pero parte de las herencias, de nuestra herencia cultural, de lo que nos dice quiénes somos, está a través de la gastronomía. Y ella quería hacer un libro de recetas y alguien le dio mi contacto y le dijo que dibujaba y qué sé yo, y yo fui a mi entrevista y la primera cosa que me preguntó fue, ¿por qué debo contratarte? ¿Por qué tú eres la persona que va a ilustrar mi libro de recetas? Y ella decidió ilustrar recetas, hacer las acuarelas, en vez de fotografiarlas, porque ella decía que tenía como ciento algo de recetas. Y ella decía que si ella quería fotografiar la comida, tenía que casi que armar una cocina industrial, conseguir un fotógrafo y conseguir a cada persona que viniera a preparar el plato para que después el fotógrafo pudiera fotografiar el plato y hubiera un proceso de producción, postproducción y demás. Entonces era un proceso muy largo para obtener una sola foto. Mientras con acuarelas o con dibujos era mucho más inmediato. Y me preguntó, ¿y por qué debo contratarte? Y yo saqué mi libreta de dibujos y le dije, porque llevo haciéndolo por muchos años, todo el tiempo, por pasión, sin que hubiera nada de por medio. Y me contrataron ahí mismo. Y bueno, entonces me daban algunas fotos de referencia y con ellas terminé ilustrando todo tipo de recetas, desde dulces hasta saladas y todo lo que esté en el medio. Entonces, más allá de dibujar, también he tenido la oportunidad, me han invitado de la universidad de donde soy egresado, que se llama ISMUS, que está en Ciudad del Saber, de donde conozco a Ana, que me ha invitado a dictar esta conferencia. Entonces, esta universidad que está en Ciudad del Saber, en Panamá, me invitó
a dictar un curso de dibujo y bueno, entonces a esa edad, a los 18 años, yo me acuerdo, bueno, yo a ver, empecé a dictar el curso, ya yo tendría 23, pero me acordaba lo que era tener 18 años. Me acordaba que a los 18 años lo único que importaban eran los amigos, las fiestas, quién estaba saliendo con quién rompió con quién, o la última moda o celebridad o lo que fuera. Entonces me inventé una especie de sucesión de cuentos para poder compartir conocimientos de dibujo. Entonces les voy a compartir algunos de mis cuentos. Este primer cuento se llama La Ley de la Selva. En Panamá, eh, el istmo de Panamá es la parte más delgada de las Américas, es lo que une Centroamérica con Suramérica. Y tenemos más de 50 especies de palmeras nativas y adaptadas. Panamá tiene eh, más biodiversidad de flora y fauna que Estados Unidos y Brasil juntas. Y Brasil tiene en el Amazonas, así que creo que les dice algo. Pero bueno, yendo a las palmeras, yo era un estudiante de arquitectura y en estos primeros talleres en un país tropical a uno le ponen a hacer la típica casa de playa. Y yo había aprendido a hacer, había pasado mi clase de dibujo técnico, aprendí a usar mi escuadra y mi reglate y la cosa. Y entonces yo dibujé la casa y yo tuve un momento introspectivo donde yo veía los planos y decía, no veo una casa de playa, veo una serie de cubitos blancos flotando en un papel en el aire. Y dije, ¿por qué no veo la casa de playa? Y en esos momentos tuve un momento de ajá, ese ajá moment, donde dije, porque falta la vegetación, falta el contexto que haga que estas cajitas blancas sean una casa de playa. Entonces dije, ok, pero entonces, ¿cómo dibujo palmera? Y empecé a observar por la ventana y dije, ok. Y entonces una cosa llegó a la otra y me puse a investigar y me di cuenta que las 50 especies de palmeras que tenemos en Panamá nativas y o adaptadas siguen la ley de la selva, que tienen un tronco largo y esbelto con todo el follaje en la parte superior. Y entonces el follaje se divide en dos tipos de hojas. Hojas que desafían la gravedad y hojas que caen vencidas ante la gravedad. Viendo cada hoja a detalle, las hojas tienen una vena central. Estoy moviendo el cursor, no sé si lo pueden ver o no, pero estoy tratando. Y luego hay una sucesión de hojas que ocurren a cada lado de esta vena central. Y entre tipos de texturas, las dos principales que logré identificar son unas texturas donde líneas horizontales y diagonales se entrecruzan para formar texturas. Y otra manera es donde líneas horizontales como esta, estoy moviendo el cursor de nuevo, si no lo ven me disculpan, y estas líneas que son como unos arcos, yo llamo sonrisas, porque aquí ven el emoji, están los ojos, ahí está la sonrisa, bueno, y es intercalar líneas horizontales con sonrisas y después intercalar líneas verticales muy finas, izquierda y derecha, para darle una textura al tronco de la palmera. Y bueno, luego empecé a hacer estudios de palmera y me di cuenta que todas las especies de palmeras que tenemos en Panamá cumplen la ley de la selva. Y entonces, bueno, luego vamos de vuelta al estudio de la palmera. La palmera tiene troncos largos y esbeltos con todo el follaje arriba y el grupo de hojas tiene, las hojas tienen dos grupos de hojas, hojas que desafían la gravedad, hojas que caen rendidas ante la gravedad. Y entonces las dos imágenes que ven en pantalla son esencialmente lo mismo, responden a la misma descripción verbal. Ambas cumplen la ley de la selva, pero la expresión de cada una es diferente. Y eso es algo que vi un poco en el arte y podemos hablar de eso luego si gustan. Luego, como parte del proceso de aprendizaje, de la relación del dibujo, está en entender lo que diferentes instrumentos hacen sobre el papel. Por ejemplo, este es un dibujo hecho con un lápiz de punta gruesa. Este es un dibujo hecho con un lápiz de punta delgada. Este es un tipo de lápiz al cual nosotros le llamamos sanguina y es un lápiz normal, común y corriente, nada más que la punta del instrumento, en vez de tener un grafito color gris, tiene un grafito más rojizo y da el resultado final es como si fuera una imagen sepia. Y luego pasamos a plumilla, que en verdad yo personalmente hablando, para algunos dibujos prefiero lápiz, para otros plumilla. Cuando hago dibujo libre en la calle o lo que fuera, prefiero la plumilla porque y prefiero la plumilla de tinta mojada. Prefiero la plumilla
de tinta mojada, porque el lápiz, si uno hace una línea suave o hace una línea con más presión en la mano, se nota la diferencia en la línea, pero cuando uno usa una plumilla de punta mojada, uno puede sostener el instrumento de una manera muy suelta y la línea sigue siendo homogénea. Entonces, al sostener el instrumento, un instrumento de dibujo con tinta mojada, la mano es más libre. Cuando uno sostiene el instrumento apretando fuertemente el instrumento, el dibujo sale más rígido. Cuando uno sostiene el instrumento con un agarre más suelto, es casi como si fuera un baile de la punta del instrumento encima del papel. Este es un dibujo que hice con una plumilla de punta media. Este es un dibujo que hice con una plumilla de punta gruesa, casi con un marcador. Y en este caso, por ejemplo, el Pompidou, creo que es de Jean Nouvel, que está en París. Me pareció que la estructura era un elemento íntegro de la fachada, así que bueno, por eso lo hice. Nuestro trabajo es saber qué hace cada instrumento para poder usar el juicio y decidir cuál se adapta mejor a qué dibujo. Por ejemplo, este es un dibujo, una ilustración ya hecha con un poco más de cuidado y punta fina. Mis líneas, no puedo hacer una línea recta para salvar mi vida. Si ven ustedes una línea recta en este dibujo fue hecha con lápiz, con regla, perdón. Y aquí para esto usé 3 tipos de plumillas. Para las líneas, de forma general, usé una plumilla con un grosor 0.1. Para las texturas y sombras, usé una plumilla con un grosor 0.05, o sea, la mitad de un punto. Es una plumilla muy fina, muy delicada. Y usé una plumilla 0.3 para resaltar algunos volúmenes y siluetas que consideré necesarios. Aquí, por ejemplo, es un dibujo del mismo espacio hecho con 2 tipos de plumillas. El de la derecha es una plumilla de punta media y el dibujo de la izquierda está hecho con una plumilla de punta fina. Pero de nuevo, eso ya queda a discreción de cada uno, pero uno tiene que saber qué ocurre cuando yo selecciono este instrumento, qué resultado me da, y eso solo se obtiene con práctica. Ensayo y error. Dibujar más que el resultado de decir, oye, me quedó entre comillas bonito o feo, porque en verdad para mí eso como que no existe tanto. Sí hay criterios académicos de proporción, punto de fuga, lo que fuera, pero dibujar es como esa expresión del ser, es la externalización de la interpretación de un espacio. Y se puede hacer, por ejemplo, estos son dibujos de 2 libretas de dibujo. La de la izquierda, los dibujos de la libreta de la izquierda se hicieron, los hice montado en un tren de alta velocidad que estaba moviéndose a 350 kilómetros por hora. Entonces yo lograba ver cosas y en un parpadeo tenía que memorizar lo que estaba viendo y tratar de dibujarlo. Es muy buen ejercicio. Y en la libreta de la derecha, lo mismo, nada más que montado sobre un bus que quizás estaba andando como a 100 kilómetros por hora o algo así, pero igual son cosas que en un parpadeo uno tiene que poder memorizar. Mucho de lo del dibujo es en observar, y eso, el observar es lo que enriquece al arquitecto. Y luego, empecé a hacer, yo venía tan de esta escuela de hacer todo en blanco y negro, que cuando de repente me tocó una clase de acuarela, el color se me daba muy mal, me frustraban las acuarelas, porque cuando yo mezclaba un color y se me acababa ahí, había que mezclarlo de nuevo, no me daba la cosa, entonces y me frustraba conmigo mismo. Entonces en una de esas, el profesor que nos daba la clase, un arquitecto colombiano llamado Ricardo Castro, que lleva un programa de dibujo libre en la Universidad de McGill en Canadá, vino a darnos clase, y él dijo algo al final de la sesión de la mañana, del primer día. Dijo, todo lo que arruina una camisa blanca sirve para pintar. Y entonces yo dije, sí. Entonces, por ejemplo, este dibujo está hecho con lápiz, pero está pintado con vino tinto y café, sí, de las cosas que se toman. Entonces, una cosa llegó a la otra, y yo dije, oye, ¿puedo pintar con esto? Mira, mancha, porque me ha arruinado camisas blancas. Entonces fui a casa, abrí la nevera, hice una retícula y empecé a hacer manchas con todo lo que encontraba en la red. Vino tinto,
café, mostaza, salsa de soya, jalea de frambuesa, sirope de chocolate, y me di cuenta que hay unas cosas que sí sirven para pintar y otras cosas que no sirven para pintar, porque a la mañana siguiente las hormigas amanecieron forrando las áreas donde estaban los siropes de chocolate y la jalea de frambuesa. Ensayo y error. ¿Por qué vino tinto y café? Me fui con vino tinto y café primero porque creo que son cosas que se obtienen con gran trabajo, son cosas buenas que nos da la tierra, son cosas que más que bebidas, son cosas que tienen gran relevancia cultural en muchos sitios y son cosas que generalmente hablando tienen una disponibilidad universal. Es decir, uno puede viajar con una libreta y un lápiz y uno puede sentarse en cualquier café y pedir un espresso y una copa de vino y ya puedes pintar todos tus 5 o 6 o 7 dibujos de golpe. Y entonces con el paso del tiempo y que he tenido oportunidades de viajar, como se me han dado, con el tiempo me he dado cuenta que las uvas pintan diferente, que las uvas de Mendoza no pintan igual que las de La Rioja, no pintan igual que las de Bordeaux, no pintan igual que las de Napa, y así me he ido. Entonces al final he terminado con libretas de dibujo que se llaman Francia, Italia, España, Chile, todas con vino y café del lugar. Libreta de Italia, pintadas con vino italiano, café italiano hechas en sitio. Las atesoro como nada. Y bueno, estas son las fotos de mis cuadernos de dibujo. Y resulta que fue una cosa maravillosa cuando empecé a estudiar arquitectura que no me regañaban por dibujar en clases, más les parecía algo bueno, así que dije, ok, ya me siento como pez en el agua, o como Einstein decía, no, Albert Einstein, el científico, decía, no puedes juzgar a un pez por su habilidad para treparse a un árbol. Y entonces, bueno, mis apuntes de dibujo eran todos mezclados, y entonces poco a poco habían imágenes que no tenían nada que ver, pero al final del cuento sí se compaginaban. Y la relación entre el dibujo es la base, tanto para la arquitectura como para el arte. Esta es una foto de amigos y enemigos de la Bauhaus. Aquí el único enemigo ilustrado es Hitler, todos los demás son amigos de la Bauhaus. Pero, por ejemplo, veamos a Adolf Loos y a Gustav Klimt. Gustav Klimt, uno de los artistas más prolíficos de la historia del arte occidental, y Adolf Loos, uno de los arquitectos más importantes de la secesión vienesa. Lo que pocos saben es que Klimt y Loos eran muy buenos amigos en vida real. Hay fotos de ellos tomándose un té juntos. Por supuesto, Adolf Loos, como un señor arquitecto bien peinado, saco corbata, y Gustav Klimt en pijamas, hecho un desmadre con la barba, que obviamente se le veía que era de meses sin afeitarse. Y bueno, las casas de Adolf Loos, a inicios de 1900, eran unos cubos blancos, limpios, volumétricos, muy avanzados para su época. Y cuando uno entra y ve los lobbies, los vestíbulos de las casas de Loos, son como estos mosaiquillos de colores, exorbitantes, fantásticos. Y uno después ve la obra de Gustav Klimt y ve de dónde viene esa sinergia, ese intercambio creativo. Les invito a buscarlo en Google, de veras, creo que vale full la pena. Pero bueno, otro cuentito para aprender a dibujar. Bueno, bien saben que hay objetos que tienen 2 y 3 dimensiones, y la diferencia es la cantidad de planos o caras que se muestran. Entonces yo me inventé una cosa llamada los aliens. Los aliens. Entonces, los aliens son lo que pasa cuando un objeto bidimensional y un objeto tridimensional tienen una noche loca y salen estas cosas. Se llaman aliens porque puestos en papel se sienten como estos cositos amorfos flotando en el espacio. Les digo aliens porque cuando tú los haces en el papel se sienten como objetos voladores no identificados. Unos gestos de puestos en el papel. Y los aliens, con un poquito más de esfuerzo, se convierten en cosas que adquieren volumen. A veces uno ve dibujos por ejemplo, en mis dibujos de interiores, uno ve un salero o cosas que hay en un restaurante, un sitio muy concurrido, y uno ve mis dibujos y dice, concho, este tipo, cuánto detalle le ha puesto, pero no. Los dibujos, los aliens son una excusa para aprender a complementar formas rápidamente y no meterle mente. Y las composiciones de aliens se pueden convertir en diferentes tipos de objetos. Bueno,
Otro ejercicio que quiero invitarles a practicar se puede hacer con amigos. Se puede hacer un ejercicio con dos o tres amigos. Y este ejercicio no se trata del qué, sino del cómo. El gol es que uno se siente y cruce los pies o los ponga lado y lado. La idea es que uno tiene que dibujar los zapatos de las personas que están sentadas contrarias a uno. Y el cómo es, primero, dibujar la silueta y después rellenar. La primera vez que hice ejercicio me costó un mundo y me frustré conmigo mismo porque, entre comillas, me quedaba feo, pero seguí dándole y dándole y dándole hasta que me di cuenta que el hacer este ejercicio, primero haciendo la silueta y luego rellenando, perdón, me realambró, fue como recablear esa conexión neural entre el cerebro y la mano. Y la verdad me hizo muy bien. Así que les invito a hacer el ejercicio en sus tiempos libres. Si quieren, cuando salen de esta conferencia o tengan un receso, échenle ganas. Y ahora quiero hablar, para finalizar, de un proyecto que hice. Me tocó un proyecto de arquitectura comercial. Y miren, la verdad es que cuando uno se gradúa, lo que tiende a ocurrir normalmente es que uno trabaje para una firma un rato, entonces uno agarra algo de experiencia, quizá uno entra como dibujante y al rato uno como que le echa ganas, le dan puesto de diseñador y uno le echa ganas y después le dan puesto a uno de quizá jefe de taller o le empiezan a encargar un proyecto, a poner a alguien a cargo de un proyecto o dos. Pero llega un punto en la vida donde, o me llegó a mí por lo menos, un punto en la vida donde yo sentía que ya había subido a la parte más alta de la escalera y que ya no había más. Yo trabajaba en una firma de diseño, pero era pequeña, exitosa pero pequeña, y era una firma donde los jefes eran padre e hijo y ya no sentí que había chance para crecer más dentro de la firma. Así que tomé la decisión de echarme al agua. Eso sí les recomiendo cuando tengan sus trabajos, si les empieza a ir bien y son disciplinados y les ven potencial en la firma y todos estos ascensos de puesto y salario empiezan a ocurrir. Yo les recomiendo que si algún día tienen el sueño o aspiran a tener firma propia, que ahorren dinero. Porque cuando uno se echa al agua, uno necesita ese capital semilla para echar a andar la cosa. Bueno, entonces, cuando uno se independiza, uno tiende a tener este primer proyecto quizá de un tío, de un amigo de la familia, o alguien que escuchó, que se corrió la voz que dijeron, oye, esta persona tiene talento, tócale la puerta a ver qué, estudió aquí, hizo una maestría allá, trabajó en esta super firma, y se independizó, y a ver qué. Entonces, cuando uno empieza, hay veces donde uno no sabe si le van a dar adjudicar el proyecto a uno o no. Esas primeras reuniones uno generalmente va a escuchar las necesidades del cliente. Y entonces, cuando todavía no se sabe si el cliente, si el proyecto va o no va, a veces uno le piden presentaciones de algo y las primeras reuniones uno generalmente llega quizás con una planta y algún render o alguna volumetría, o para los que son muy buenos en computadoras, seguro, 100%, pero seamos francos, hacer un render toma, un render, o sea, bien hecho, iluminación y todos los hierros, puede tomar varios días, pero hacer un dibujo a mano alzada es bastante más rápido. Dibujar cosas en vivo es importante porque uno, mientras más dibuja lo que uno puede ver, las cosas que uno tiene enfrente, más fácil se le hace a uno dibujar las cosas que uno no puede ver, las cosas que están en la imaginación. Mientras más dibujas lo que puedes ver, más fácil se te hace dibujar lo que no puedes ver, lo que solo está en tu imaginación. Entonces, una manera que he sacado es, cuando tengo entregas que todavía no sé si el cliente va o no va, yo me armo una planta bastante más básica que esta ya está un poco más trabajada, quizá para un anteproyecto o alguna cosa. Yo levanto una volumetría en SketchUp que me toma lo que sea que logre levantar en SketchUp en una hora o menos. Muchos de estos muebles son literalmente copiados y pegados de algún otro proyecto. Yo puedo dibujar sin necesidad de esto, pero como es para un cliente, me gusta
hacer este levantamiento volumétrico para por lo menos saber, poder dormir en paz sabiendo que le estoy vendiendo una idea a alguien y que le estoy representando las proporciones lo más exactas posibles. Yo hago estas cosas a puerta cerrada, luego trato de dibujarlas a lápiz y después las pinto con acuarela. Y este proceso me puede tomar, quizás cada dibujo me pudo haber tomado 2 horas nomás, la elaboración de cada dibujo. Porque vamos a ser francos, o sea, modelar esto en 1 hora me da todas las vistas que yo quiera, porque la exportación es básicamente una captura de pantalla. Luego lo demás es nada más dibujar algo a lápiz que uno está viendo en una pantalla, que con práctica es muy rápido, y luego pintar y escanear, y listo, ya estoy listo para hacer una entrega. O sea, si el proyecto me sale, genialmente. Y si no me sale, pues he invertido muy poco de tiempo de vida cazando este proyecto. Y bueno, en este caso, pues era un bar que quería reflejar el rol que tuvo Panamá en la coctelería mundial. Podemos hablar de eso en otra ocasión. Y tuve la fortuna de que me dieron chance hasta de diseñar muebles y todo, me dieron carta blanca en eso y estas las publicaron hasta en la cuenta de los 50 mejores bares del mundo, bar del día. Y luego en mi tiempo libre, porque uno vive amarrado al ordenador como arquitecto del siglo XXI, en mi tiempo libre para como que bajarle un poco, ya al final del día, cuando uno está cansado, que ya le duelen los ojos y todo, está viendo la pantalla y uno quiere bajarle un poco el volumen a las cosas, yo me ponía a hacer estos dibujos en mi tiempo libre de la comida, con los ingredientes base que se usan en la cocina de este sitio, y al final del día, estos dibujitos terminaron siendo como parte de la identidad gráfica de este restaurante. Luego me inventé por algún motivo, estaba nada más jugando, salieron estos personajes que eran como animales, o bien de la cocina, parte de ingredientes de la cocina de la oferta gastronómica, o animales muy tropicales, pero vestidos de la época. Y entonces, en este caso, está este cuento, hace 100 años, exactamente hace casi 100 años, en Estados Unidos estaba en efecto la gran prohibición del alcohol. Entonces, bueno, después de darse cuenta que las prohibiciones son estúpidas y solo llevan a crear las mafias, o sea, en los tiempos de Al Capone y demás, imagínense algo así, eh, ya al final del día dijeron, bueno, ya decidieron decriminalizar el alcohol. Y entonces decían que al decriminalizar el alcohol era legal su consumo, más no su compraventa. Así que bueno, como todo en la vida, echa la ley, echa la trampa. Los bares en los Estados Unidos decían, ok, yo le cobro a la gente, yo tengo a blind pig o a blind tiger, un puerco ciego, un tigre ciego, alguna rareza, una cosa extraña. Entonces te decían, mira, ven, si me pagas la entrada, yo te regalo el trago de cortesía. No me estás pagando el trago, tú vienes a ver una rareza. Y así que bueno, de ahí viene a los bares clandestinos, que en inglés le dicen speakeasies, también les apodaban a blind pig o a blind tiger, un puerco ciego, un tigre ciego. Y bueno, también hice estos dibujos de criaturas de la fauna tropical, bastante rayados, en verdad. Y no estaba pensando en hacer nada bonito, sino nada más como que pensar en cómo, en una representación más contemporánea de algo cotidiano, y eventualmente estos dibujos también terminando siendo parte de la identidad gráfica de cócteles que venían enlatados, porque durante pandemia, encierros, lo que sea, habían bastantes restaurantes que tenían opciones de entregas a domicilio. Estos son los dos autores de la propuesta gastronómica del sitio. Terminé haciéndoles hasta unas acuarelas eventualmente. Aprendí a hacer rostros por ahí también, porque en el conocimiento creativo todo se conecta. O sea, si alguno de ustedes tiene aficiones, explórenlas, metan el dibujo en el baile y van a ver que se hace tanto más divertido. Si a alguien aquí le gusta cocinar y encima dibuja y encima es arquitecto o arquitecta, nadie va a hacer cocinas como ustedes. Y pueden ser quizás los mejores, hacer la mejor arquitectura en espacio comercial, restaurantería y demás.
Y bueno, también hice estos otros dibujos que, bueno, estos dibujos, para ser franco, yo no soy tan guau. Estos dibujos son collage hechos digitalmente a base de escanes de cosas hechas a mano alzada, en formato pequeño, pero luego la cosa es que cuando uno dibuja en formato pequeño, luego se amplía y se puede hasta terminar poniendo en una valla publicitaria. En este caso, algo para anunciar que pronto venía el comercio a este sitio. Luego también, esto terminó siendo parte de otro cóctel. Y bueno, miren, esto no está planeado, pero logré escuchar los últimos comentarios del conferencista que me precedió, y yo estoy de acuerdo con lo último que él dijo, 100%. He sido profesor de dibujo, ya voy por mi año número 14, y me he dado cuenta una y otra vez que el talento solo no la hace. Y es más, para mí, 99.97% de las veces, el trabajo duro, disciplinado y constante se gana el talento. Pero si tienes talento y le echas ganas, vas a ser imparable. Y bueno, como decía Pablo Picasso, uno de los artistas más grandes que he admirado en todo este caminar y mi relación con el dibujo, él decía que es un pensamiento muy griego, pero los griegos decían que la inspiración eran como musas, que estaban en el aire y que inspirar, así como cuando respiras, las musas entraban en ti y te daban ideas, y así tenías creatividad. Y Picasso decía, sí, ok, eso existe, las musas, esos espíritus en los que creían los griegos que te daban ideas, existen. Las musas existen y nos encuentran, pero nos tienen que encontrar trabajando. Así que con eso cierro y me gustaría darles las gracias por su atención y por su tiempo y por la invitación. Así que abro el piso por si alguien tiene cualquier pregunta, más que a la orden. Muchísimas gracias, Gabriel. Sí, si gusta poner la luz, Ana, para que puedas ver aquí a los alumnos. Hola. Un aplauso, por favor, por la información, todo el contenido. La verdad es que mi reconocimiento, muy talentoso y la verdad, muy admirable todas las ilustraciones y toda tu trayectoria arquitectónica. Aquí la maestra Ana, si gustas. Muchísimas gracias por tu participación. Un gusto que hayas podido compartir con nosotros pues toda tu experiencia, ¿no? No, gracias a ustedes, de verdad, ha sido un placer. Espero que le hayan sacado provecho y que practiquen. Si alguien tiene alguna pregunta a la orden, si no, bueno, no sé. Jóvenes, preguntas. ¿Qué les pareció? ¿Algún comentario que tengan con el arquitecto? Bueno, si no hay preguntas, bueno, en verdad quiero... Sí, tienes una pregunta, ¿eh? Dispara. Yo creo que se tienes que acercar para que te... Acá para que te... A ver, aquí, ¿se escuchan? ¿Sí? No. O hasta más. A ver, aquí está el micrófono. Hola. Hola. ¿Qué tal? Pues primero que nada, muchas felicidades por su trabajo. Está muy padre las ideas que transmiten, ¿no? Y para que también vean. Y ahí se escucha que puede ver. Ahí te veo. ¿Cómo estás? Hola. Hola. Yo no lo veo, pero... Ok, ahí está. ¿Y aquí? Ahí está. Okay. Te veo, te lo prometo. Pues primero que nada, muchas felicidades, muy padres todas sus ideas y cómo explicó todo lo del boceto, ¿no? Y me pareció muy interesante desde lo del el grosor de la plumilla, ¿no? Mi pregunta en específico es sobre, después pasaron más diapositivas y olvidé el número, pero creo que fue como la 44 por ahí de su presentación, en donde hay dos imágenes y no entendí bien si era el mismo espacio, pero los hizo con distintos grosores de línea. Pero en el de la izquierda estaba más delgadito, pero tenía como enfatizado una parte como con, no sé si eran más líneas o era más grosor, si eso era con algún propósito en específico. La 40 y algo era. ¿Te refieres a este dibujo? Sí, ese.
Porque ahí bueno, veo el cuadro, pero no sé si es el mismo espacio y qué diferencia quiso dar entre, o aquí cuál fue, ajá, bueno, como la intención. los dos dibujos los hice en años diferentes, sentado desde una posición ligeramente diferente. El resultado creo es que el de la izquierda se siente un poco más ligero a la vista, el de la derecha se siente un poco más pesado. No es que quise decir algo, sino es nada más el instrumento que tenía a mano en ese momento. Creo que a nivel de la cantidad de detalles que traté de abarcar son bastante similares. Nada más, creo que es importante que uno sepa qué hace qué instrumento. No creo que haya instrumento mejor ni peor que otro. Nada más es importante saber qué hace. O sea, es como traduciéndolo en términos culinarios. Uno tiene que saber si vas a ser chef, tienes que saber a qué sabe el pollo y a qué sabe la carne, básicamente. Entonces hay platos que te van a pedir que uses pollo y otros que te van a pedir que uses carne de res. Y ya. Bueno, como que analogía, ¿no? De una cosa con la otra. Muy bien, gracias. Muy bien. No, a ti por la pregunta. Otra cosa también, te quiero felicitar por esta parte que tienes ahora así como del patrocinio de Mont Blanc. La verdad fue increíble cuando me enteré, ¿no? de que tienes esta participación también con ellos. Muchas felicidades. Ay, gracias. Gracias por la invitación. Miren, no importa qué pase, es rico seguir conectado a la academia. Siento que lo mantiene a uno joven y el conocimiento no es para adueñarse de él, el conocimiento es para compartir. Y yo lo hago con mucho gusto. Excelente. Pues muchas felicidades y muchas gracias. ¿Algún otro comentario? ¿No? Bueno, Entonces, oye, a la que sí me hizo la pregunta, muchas gracias. Y bueno, gracias por la invitación, por su tiempo nuevamente. Sé que tienen otros conferencistas o quizá un descanso bien merecido. Les deseo buenos días y cuídense mucho. Gabriel, nada, permítame, solo para finalizar, debido a que no puedo compartir pantalla en estos momentos. Ana, ¿me puedes ayudar a transmitir ahí el agradecimiento en la pantalla? A ver, espérame. Nada más para leerte el agradecimiento por tu participación. El Instituto Tecnológico de Sonora, a través del programa educativo de la licenciatura en arquitectura, te otorga este presente agradecimiento a ti, Gabriel Guón, por tu participación con esta plática, dibujo y etcétera, en marco del festejo del Día del Arquitecto en Guaymas, Sonora, en la licenciatura en arquitectura. Pues un aplauso y muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Y ahora sí, esto sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias y un gusto de poder verte. Chao. Bye. Saludos.